Análisis de redes aplicados a la planificación de servicios. El esquema que vamos a seguir en este trabajo es el siguiente. En primer lugar, veremos una pequeña introducción y después vamos a realizar 3 tipos de análisis con las herramientas que nos ofrece ArcGIS para este tipo de estudios. Introducción, capas e información necesaria y definición de una red. Desde el punto de vista geométrico, toda red está constituida por 2 componentes, los nodos y los ejes. Existen redes de muy diversos tipos. Hidrográficas, telefónicas, eléctricas son algunos ejemplos. Dentro de ArcGIS, las redes se dividen en 2 grupos de acuerdo a las funcionalidades y a la naturaleza de los flujos, las redes geométricas y las redes de transporte. ArcGIS Network Analysis permite resolver los problemas de red más comunes. Existen 4 tipos de análisis: análisis de rutas, de la entidad más cercana, de matriz de costo OD y análisis de área de servicio. Nosotros nos centraremos en los 2 primeros análisis. Como datos de partida tendremos la red viaria del municipio de Alcalá de Henares y una serie de capas con servicios públicos, hospitales, centros de salud, colegios. El formato de red en ArcGIS para análisis de redes es Network Dataset. Se crea en el módulo ArcCatalog a partir de capas de líneas. El primer paso a realizar será crear esta Network Dataset para la red viaria del municipio de Alcalá de Henares. Una vez definida la red, ya estamos preparados para realizar distintos tipos de análisis sobre ella. Cálculo de rutas. Camino mínimo entre 2 puntos. Comenzaremos con el análisis de rutas más sencillo. Vamos a calcular el camino mínimo entre 2 hospitales del municipio de Alcalá de Henares, con y sin barreras. Para realizar este tipo de análisis se debe indicar al sistema cuál es la variable de impedancia y cuáles son los puntos de origen y de destino. En este caso utilizaremos las capas de los hospitales y de la red viaria de Alcalá de Henares. Activamos la extensión Network Analyst y seleccionamos Nueva ruta. Abrimos la ventana de Network Analysis y pinchamos sobre Paradas, donde cargaremos la capa de hospitales. En la propiedad Name elegimos Nombre CEN y pulsamos OK. Después resolvemos la ruta. Se obtiene así la ruta mínima entre los 2 hospitales en función del tiempo, pero podemos resolver esta misma ruta poniendo como variable de impedancia la distancia, dentro de Analysis Setting. Damos a resolver y obtenemos la ruta mínima en distancia entre los 2 hospitales. Si vamos a la tabla de atributos, podemos ver el resultado obtenido donde comprobamos el número total de metros. Supongamos que ahora queremos calcular la distancia mínima entre los 2 hospitales para que una ambulancia traslade a un enfermo de un hospital a otro de la forma más rápida posible. En este caso intentamos evitar pasar cerca de colegios a las horas punta donde suele haber mucho más tránsito de gente. Introducimos así una barrera eligiendo la capa de colegios. Si damos a resolver ruta, vemos cómo ahora esta nueva cambia ligeramente respecto a la anterior, alejándose de la zona de colegios. Otra opción interesante es la de efectuar paradas intermedias entre los puntos de origen y de destino. Calcularemos en este caso cuál es la ruta mínima que un repartidor de fármacos ha de recorrer para llegar a todos los centros de salud que hay en el municipio de Alcalá de Henares. Nos quedaremos en este caso únicamente con la capa de centros de salud. Elegimos Nueva ruta y cargamos dentro de Paradas la capa de centros de salud. Definimos sus parámetros poniendo como nombre el nombre del centro de salud y además fijamos una hora de inicio del reparto a las 9 horas y una hora de final del reparto a las 10. Establecemos un máximo de 10 minutos por parada y le damos al botón de aceptar. Antes de resolver la ruta, comprobamos en Analysis Setting que la variable de impedancia es la de metros. Resolvemos la ruta y obtenemos el camino mínimo entre todos los centros de salud sin ningún tipo de orden optimizado de paradas, pero
podemos activar la opción de reordenar las paradas, darle al botón de aceptar y volver a calcular la ruta, obteniéndose así una ruta con un orden optimizado de paradas. Con las capas centro de salud, la red de Alcalá y la distribución de la población, vamos a calcular la población residente en las áreas de influencia de los centros de salud. En Network Analysis, crear nuevo área de servicio. Cargar centro de salud como facilities, es decir, servicio. En las propiedades, definir distancia en metros. 600 metros. Polígono sin solape. Ahora, resolver la red. Ahora tenemos polígonos de las áreas de influencia. Crucemos esta capa con la capa de densidad de la población. En Act Toolbox, Analysis Tools, Overlay, Intersect. Definimos las capas. Densidad de la población, polígonos de área. Guardamos en un sitio, damos un nombre a la nueva capa. Tenemos una nueva capa con nuevos polígonos de la intersección. Podemos ver. Ahora vamos a calcular la población de cada polígono. Primero vamos a calcular la superficie de cada polígono. En la capa Salud Población, ver la tabla. Crear un nuevo campo. Add Field. Superficie. Double. Seleccionar, botón derecho, calcular geometría. Es una área. Ahora tenemos la superficie de cada polígono. Podemos calcular su población. Crear un nuevo campo. Población nueva. Seleccionar, botón derecho, calculador de campo. Vamos a calcular la proporción de la superficie, que es la superficie partido por la área total del polígono de la distribución de la población, que está en el campo área. Y luego multiplicar esta proporción por la población total del polígono que está en el campo ambos sexos. Así tenemos la población de cada polígono de la área de influencia. Rutas múltiples. En este ejercicio vamos a utilizar las herramientas de asignación de rutas para una flota de camiones de recogida de residuos. Como información vamos a tener la localización de los contenedores, del garaje de los camiones, el lugar de partida y del centro final de recogida de basura. Cargamos la red viaria de Alcalá y nuestra red de calles creada anteriormente. Activamos la herramienta Problema de generación de rutas para vehículos nuevo y se despliega la ventana de análisis.
En órdenes cargamos las ubicaciones de los contenedores y definimos los campos nombre, el tiempo dedicado a la recogida de cada contenedor, 0,5 minutos, carga, de modo que el camión irá completando su carga hasta llegar a su capacidad total. En depósitos definimos el origen y el destino de las rutas, cargamos la central de camiones, el periodo de recogida es a partir de las 21 horas, y el centro de tratamiento, en el que definimos los tiempos de apertura y cierre. El centro de recogida está abierto entre las 21 horas y las 24 horas. Cargamos las 4 rutas para cada uno de los camiones. Definimos las propiedades con las características para cada camión. Ruta 1. Señalamos el punto de partida, el garaje, y el punto de llegada, los 2 centros de tratamiento de residuos. Fijamos la hora de inicio de la jornada de trabajo a las 21 horas y como mucho se podrá retrasar la salida un cuarto de hora después. La capacidad del camión será de 10 toneladas y la duración de la jornada de trabajo debe ser inferior a 120 minutos. Copiamos y pegamos la ruta 1 y la convertimos en ruta 2. Hacemos lo mismo para la ruta 3 y 4. Renombramos. Definimos en las propiedades del análisis el coste de viajes en minutos, distancia en metros, y resolvemos nuestras rutas. Obtendremos la ruta de los 4 camiones, la ruta 1 y 2 llegarán al centro de tratamiento de residuos de Alcalá 1 y la ruta 3 y 4 descargarán en la planta del molar. Muchas gracias a todos.